Vamos a preguntar a Nicolás Moraz, ¿qué pensás de los incendios? ¿Son causados, provocados, hay una agenda o es casualidad? Muchas gracias por la invitación, Carsten, y un placer estar aquí con ustedes. Bueno, lamentablemente suelo ser portador de malas noticias. Yo creo que existe una auténtica conjura contra la soberanía de Paraguay, contra el derecho de propiedad de Paraguay, contra la producción de Paraguay, y no solo es contra Paraguay, sino contra todos los países latinoamericanos. Sí. Y estos incendios se están utilizando políticamente para instrumentar esta agenda. O sea, no somos paranoicos en pensar que hay una agenda maligna detrás de eso. No, no son paranoicos de ninguna manera, porque ya sean incendios causados voluntariamente u ocurridos espontáneamente, estamos viendo que son causados, pero bueno, en cualquier caso, se les está dando una utilización política concreta. Y esto tiene nombre, concretamente, se llama Acuerdo de Escazú. Sí. Es una iniciativa inaugurada por la CEPAL, que es la Comisión Económica Latinoamericana de la ONU, en el 4 de marzo del 2018, firmada por 24 países, entre ellos Paraguay, pero ratificada solamente por 12. La mitad ratificó el tratado, la otra mitad, Paraguay incluido en esta lista, no ratificó. Si nos preguntamos por qué no ratificó, es muy interesante la cuestión que tenemos que empezar a debatir, y de hecho hay que destacar que el ministro de Agricultura, Santiago Bertoni, ha denunciado públicamente que Paraguay está siendo extorsionado, chantajeado, presionado para sumarse a este acuerdo, para ratificar este acuerdo y para que entre en vigor. El Acuerdo de Escazú, como todas estas iniciativas globalistas, se disfraza de muy buenas intenciones. De hecho, propone que se trata de una especie de tratado para garantizar el derecho al acceso de la información ambiental, que cualquier persona, que cualquier ciudadano, que cualquier ONG pueda tomar partido, instruirse y opinar sobre proyectos económicos, empresariales, inmiscuirse en todo tipo de actividades, ¿no? Y a su vez, lo más grave de esto es que mezclan toda esta ideología ecologista contraria al desarrollo económico con la cuestión de los derechos humanos. La mayor parte del Acuerdo de Escazú versa sobre las organizaciones y los activistas ambientales, que los disfraza como si fueran héroes, y el punto más macabro es que en base a la defensa de estas personas, le otorga jurisdicción a los tribunales internacionales. Entonces ya de base esto es anticonstitucional, o sea, va contra el principio de prelación de las leyes. Aquí si se suscribe al Tratado de Escazú, por ejemplo, podemos decir, hay incendios, entonces hay una crisis ambiental, entonces denunciamos a los propietarios, que es la dinámica que plantea los principales perjudicados. Denunciamos a los propietarios, sí. Y ahí con la sola denuncia, no importa si hay evidencias, no importa si los propietarios no tienen nada que ver, su propiedad pasa a estar intervenida por las burocracias internacionales. Wow, así es fuerte. Sí, sí, y se invierte la carga de la prueba, o sea, usted no tiene ninguna responsabilidad del incendio, pero la Corte Internacional de Derechos Humanos puede decir, ya no va a ser feedlot, ya no va a agricultura, va a detener su proyecto forestal o su proyecto minero o lo que fuere. Hay gente que gana concretamente con esto. Partamos de la base, ¿cuál es la organización que ha hecho lobby más ferozmente porque se implementa el Tratado de Escazú? Porque Paraguay justamente te quise preguntar, ¿qui bono? ¿Quién gana? ¿No? O sea, ¿quién está impulsando y quién está defendiendo? ¿Se puede identificar bien? ¿No? Claro que sí. Por ejemplo, la organización llamada WWF, World Wide Fund, es el mayor fondo de conservación de la naturaleza del mundo, cuya sede paraguaya insiste explícitamente en presionar al gobierno para que suscriba al Acuerdo de Escazú. Ahora hay algo curioso. En esta organización, que es financista de Greenpeace, que habla tanto de la preocupación por los animales, yo ya lo conté aquí anteriormente en el programa del doctor Hugo Vera Ojeda, y lo puede corroborar cualquiera, ¿no? Googleándolo. La WWF es una organización que no ha tenido pudor en financiar grupos paramilitares que se dedicaron al abuso sexual, la tortura y el asesinato masivo de tribus de indígenas cazadores en países como India, Nepal, Camerún y República Centroafricana.
Quiero ser claro. La organización Survival International lleva adelante un litigio contra la WWF por haber asesinado personas. ¿Con qué pretexto? Proteger especies en peligro de extinción, proteger a los arbolitos, más no sea asesinando literalmente personas, seres humanos, que además son los dueños de esos territorios. Entonces la WWF tiene un criterio, vamos a ver, bastante laxo en lo que refiere a los derechos humanos, pero sin embargo, los financistas de la WWF, grandes empresarios multinacionales, están muy interesados, por ejemplo, en llevar adelante medidas que restrinjan la producción de carne. Algo que tiene que escandalizar, por supuesto, a los argentinos, a los paraguayos muy especialmente, a los uruguayos. Algo que Brasil ha dicho, nosotros no vamos a avanzar en este acuerdo si esas son sus intenciones. A ver, Paraguay es el tercer exportador de carne del continente. El 99% de la carne que se produce se exporta. Es un ingreso de divisas fundamental para la economía paraguaya. ¿Qué tienen estas personas contra la carne? Bueno, encontraremos, por ejemplo, que uno de los principales donantes de la WWF, señor Bill Gates, una vez más, está llevando adelante el mayor proyecto de producción de carne de laboratorio. Exacto. La carne sintética artificial. Wow. De hecho, el señor Bill Gates ha dicho explícitamente, y esto lo ha dicho tomen nota, junto con el actual asesor del gobierno de Paraguay, Jeffrey Sachs, que es un hombre financiado por Bill Gates. Su Instituto de la Tierra en Columbia, la Universidad de Columbia, recibe generosos aportes de la fundación de Gates. Juntos se reunieron a decir que el objetivo de quienes defienden el medio ambiente debe ser eliminar el consumo de carne natural y reemplazarlo con el tiempo, de manera completa, por la carne artificial. Sí. ¿Y qué va a hacer la gente? ¿Va a robar para vivir? Bueno, es que ese es el punto. A medida que estos planes avanzan, se destruyen empresas. Exactamente. Es una auténtica conjura contra quienes crean empleo, contra quienes crean riqueza en los países, en favor de proyectos muy elitistas que necesitan subvenciones enormes y que necesitan destruir a la competencia. Entonces, ¿cómo pretende Bill Gates vender su carne, que es muy cara, que de hecho, según el científico experto en cáncer, el científico español Manuel Collado, tiene un terrible riesgo para la salud y además tiene un costo muy superior a la carne normal? Perdón, yo soy de la carne. Además, para hacer la carne sintética necesita un elemento de un animal. Entonces, para la polución mundial, yo soy en contra de la carne, lógicamente, porque los países tienen que crecer, la ganadería es transversal, da trabajo a millones de personas en toda América Latina, no quieren que nosotros crezcamos. Y además, para hacer esta carne sintética, la salud humana, como dice usted, ¿dónde va a terminar? ¿Qué va a comer el hombre? Quiero saber. Entonces, ¿qué intereses hay? Matamos a todos los seres humanos, destruimos el planeta, pero nosotros continuamos con nuestra carne sintética. Los que producen carne sintética necesitan estrangular a los ganaderos a través de medidas como el Tratado de Escazú. Acusarlos de ser los verdaderos responsables, sin ninguna prueba, de estos incendios, de cualquier catástrofe ambiental, y quedarse con su negocio. Ya lo decía el gran liberal francés Frédéric Bastiat, que los fabricantes de velas le pedían al gobierno que tape el sol para vender más velas. O sea, es el ejercicio directo de competencia desleal más agresivo que hay. Pero a ver, comprendamos lo siguiente. El acuerdo de Escazú, que tanto están presionando a Paraguay para que se sume a este acuerdo y a todos los países que no ratificaron, como Colombia o Chile, que directamente se negó a firmar, plantea en su segundo artículo que el público, o sea, quien tendría derecho a intervenir en cualquier proyecto empresarial, en cualquier proyecto productivo, puede ser incluso una organización internacional. Entonces, podemos abrir una ONG, yo puedo abrir una ONG, venir, denunciar a un productor paraguayo, paralizar sus inversiones, perjudicar al país, todo esto sin mostrar pruebas, o sea, en un proceso en corte internacional que se prolonga durante años. O sea, literalmente puede acabar con la economía de países en desarrollo. Es perfecta herramienta de chantaje, ¿no? O sea, perfecta herramienta de chantaje. Un chantaje total. Quitarle el trabajo y la comida de la boca a la gente. Sí, ¿qué va a hacer la gente? Entonces esto significa que es mucho más grave de lo que uno dimensiona. O sea, vemos los incendios, estamos preocupados por lo que está sucediendo ahora, pero esto va mucho más allá. O sea, es de verdad... tenemos que estar bien despiertos. ¿Y cómo hacemos desde nuestro lugar, con tu experiencia, con todo lo que estás investigando, cómo hacemos para atajar esto, que no nos llegue? Si bien está Paraguay resistiendo,
¿Cómo hacemos cada uno en nuestro lugar? Los empresarios tienen que ponerse firmes. Okay. Tenemos que estar unidos. Si el gobierno plantease ceder, que todavía no lo ha hecho felizmente, si el gobierno plantease ceder, los empresarios tienen que decir, bueno, finánciate tú mismo. No te voy a pagar impuestos para que aniquiles mi negocio. Lógico. A ver, quiero ser claro con los incendios. En mi país, en la Argentina, el año pasado hay un documental, para quien lo quiere ver, que realicé yo, se llama Adiós a la Patagonia. Los grupos indigenistas terroristas, que ya se han constituido como auténticas organizaciones armadas, han incendiado el Parque Nacional de los Alerces, las localidades de Lago Puelo, del Hoyo, de una enorme riqueza natural, precisamente para justificar una intervención del gobierno que los encubre y es cómplice de estos atentados terroristas. En Chile, que por eso en gran medida no quiere suscribir este acuerdo, estas supuestas organizaciones ambientales y de derechos humanos se vinculan con la guerrilla CAM, que literalmente asesina ganaderos y que ha realizado 736 ataques incendiarios en el último año y medio, lo cual significa que son los principales pirómanos de Chile. O sea, ellos crean incendios y ellos luego acusan a sus víctimas de ser los responsables, y es una forma en que organizaciones de izquierda radical y negocios muy elitistas y perniciosos avanzan destruyendo la soberanía de los países y la libertad de sus habitantes. Permítanme insistir, esto es como la minería. Canadá es el país que tiene las principales mineras del mundo, como la Barrick Gold. Sin embargo, la WWF, que tiene sede mixta en Canadá y en Estados Unidos, impulsó la prohibición de la minería en Canadá. ¿Cuál es el resultado de la prohibición de la minería en Canadá? Que se trasladaron a lugares mucho menos regulados, donde hacen cosas definitivamente nefastas para la población, las mismas mineras canadienses, y los hipócritas anti-megaminería pueden seguir utilizando este teléfono, que está compuesto por 200 minerales y 300 aleaciones. Así es. Cuando los expertos internacionales, o personajes como Bill Gates, o como su economista favorito, repito, asesor paraguayo, Jeffrey Sachs, del gobierno paraguayo, hablan del desarrollo sostenible, están hablando del subdesarrollo, están hablando del decrecimiento. Ellos hablan específicamente de eso. Hay que resignar poder adquisitivo, hay que vivir con menos, lo dice el Foro Económico Mundial, para preservar el medio ambiente. Lo que encubren estas declaraciones es que ellos ganan cada vez más dinero con estos proyectos ridículos, como en España, que ya lo he dicho. Las energías renovables, desde que se implementaron forzosamente, han aumentado el costo de la electricidad en un 2000% en 10 años. De hecho, en Alemania hoy día el Italia, costo de la electricidad es casi otro impuesto. Sí. Es tan alto en Alemania, y la alemana es muy obediente, paga nomás. Pero estamos llegando a un nivel en que solamente la luz eléctrica por mes te cuesta casi tanto como pagar otro impuesto. Impresionante. Acá llegamos a una especie de dictadura, una dictadura financiera de potencia, que todo tiene que ser miserable, aparte un 10 en el mundo, para decir un número tonto. Entonces, esto no tenemos que permitirlo, porque todos tenemos derecho, según nuestro trabajo, según nuestro esfuerzo o nuestras inversiones, a trabajar. Y hay muchas organizaciones que viven con la plata ajena, nuestra también, porque se le dan los gobiernos, y nuestra también, no sea acá en Paraguay se le dan, para que nos destruyan. Por supuesto, el Estado no crea riqueza, la usurpa a los ganaderos, la usurpa a los comerciantes, a los trabajadores, a quienes producimos en el sector privado. Por lo tanto, no podemos permitir ser robados por el gobierno para financiar algo que atentará contra nuestra fuente de sustento, que literalmente para que un señor que es el tercer hombre más rico del mundo, Bill Gates, le saque la carne de la boca a los niños paraguayos. Es completamente intolerable. Insisto, hay que preocuparse por el señor Jeffrey Sachs. El señor Jeffrey Sachs se ha convertido en el principal consultor internacional de Itaipú. Imagínense si Paraguay comienza a llevar las medidas energéticas de Alemania o de España. Funden al país, no lo puede resistir sencillamente. En Estados Unidos hoy, en el país más rico del mundo, hay desabastecimiento de alimentos en varios estados por estas medidas ecológicas contra el feedlot, contra la ganadería intensiva. O sea, en el país más rico del mundo hay problemas para comer carne incluso cuando están los recursos para comprarla. Esta es una agenda profundamente antihumana, mientras el señor Gates y el señor Jeff Bezos, segundo hombre más rico del mundo, tienen, por ejemplo, un proyecto de aerolínea de hidrógeno. Cero había.
aviones ecológicos, mucho más caros, que serían 10 veces más caros incluso, sobre una torre de subsidios. ¿Y cuál es la única forma en la cual pueden vender estas tecnologías? Completamente incompetentes, completamente excluyentes, que privarían de la posibilidad de volar a millones de personas, con el Estado restringiendo los aviones tradicionales. España, Francia, Inglaterra han suscrito un acuerdo para eliminar definitivamente los vuelos menores a 2 horas. Entonces la gente solo va a poder viajar o por aviones ecológicos mucho más caros o por trenes, lo cual complica muchísimo la actividad económica, pero beneficia a estos señores. Como les digo, esto es realmente una gran coartada para avanzar sobre la libertad de los paraguayos, para pisotear la propiedad de todos los latinoamericanos, y yo creo que Paraguay tiene que mantenerse firme en su postura, también Brasil, Colombia, Chile, todos los países que no están cediendo a esto, porque es un terrible atropello a las libertades y es un negocio de un grupo de vivos, de un grupo de oportunistas. Una pregunta más bien técnica, ¿por qué firmar en el primer lugar el acuerdo? O sea, yo sé ratificar otro tema, pero ¿por qué adelantarse y firmar ni siquiera? O sea, quizá no entiendo bien la mecánica de la política, pero... Que firmaron y después no ratificaron. Sí. Puede ser que la explicación o lo que escribieron era totalmente distinto cuando hay que ratificar. Ya cambiaron el gobierno. ¿Porque cambió el gobierno? Pregunta, pero me pregunto por un cambio de gobierno. Que están en la realidad de mi economía, ¿no? Si fuera por los gobiernos, esto ya estaría operando. Porque los gobiernos los gobiernos no se ven perjudicados, se ve perjudicado el privado. Lo que sucedió es que mucha gente se avivó, muchas cámaras de empresarios aquí mismo en Paraguay dijeron, no señores, no vamos a permitir esto. Entonces, si bajan la guardia, esto se va a ratificar. Se firmó al principio, 24 países firmaron. ¿Por qué no ratificaron luego 12? Porque hubo empresarios, porque hubo grupos de la sociedad civil que pusieron el grito en el cielo. Caso contrario, ya lo estaríamos Pero esa padeciendo. primera vez que se firmó, mucha gente seguro ni se habrán enterado. Muchos empresarios, o sea, claro. Esto no habrá, la información, no se tenía la información. Fue manejado con una alta dosis de secretismo. Claro, o sea. Estuvieron 3 años preparando esto. Imagínate. Y recién lo hicieron público el año de la firma, que fue el 2018, en el contexto de las 73 sesiones de las Naciones Unidas. Ahora, yo quiero comentar algunas cosas. Paraguay ya está sufriendo, digamos, los perjuicios del globalismo contra la libertad económica, contra el crecimiento económico ejemplar que venía presentando en los últimos años este gran país. Por ejemplo, por presiones de la OCDE, la Organización Internacional del Comercio, también relacionada a la ONU, un organismo globalista de manual paradigmático, en Paraguay se abolió el secreto bancario. Y ahora para cada mínimo ingreso que recibimos en nuestras cuentas, hay que respaldárselo al Estado como si nosotros fuéramos delincuentes cuando quienes nos usurpan el dinero violentamente son los políticos. Luego, la cuestión de las armas. Paraguay tiene una legislación todavía bastante laxa para que la gente pueda armarse y defenderse a sí misma. Algo que tenemos que cuidar, especialmente porque es la mejor forma de proteger a nuestras familias. ¿Qué han hecho los organismos globalistas? Muy puntualmente, las organizaciones como la Fundación la Open Society de George Soros, distintas organizaciones de desarme vinculadas a estos mismos personajes, han presionado a los Estados Unidos para que sancione a Paraguay, no le venda más armas nuevas. Le pueden preguntar a cualquier dueño de una armería hoy, ninguna empresa norteamericana puede vender armas nuevas a Paraguay, ni para que el ganadero se defienda de la guerrilla, ni para que nos defendamos de los pirómanos incendiarios, no sabía ni de los eso. falsos indígenas, y ese es un problema que está asfixiando a la industria y digamos al sector económico armamentístico privado en Paraguay. O sea, los gobiernos pueden armarse, los ciudadanos no. Luego tenemos la cuestión ahora también del pasaporte de las vacunas para entrar al país, que es bien nuevo, entró en vigencia el 12 de enero. Paraguay se resistía, por lo tanto Paraguay seguía teniendo mejores cifras de turismo, de visitantes empresarios extranjeros. Bueno, la presión del Mercosur, en este caso, otra organización de corte globalista, obligó al Departamento de Migraciones a adoptar esta medida y ahora expulsan los extranjeros que no están doblemente vacunados, dicho sea de paso, con los productos farmacéuticos donde tiene inversiones, ¿quién? Bill Gates. Entonces podemos ver cómo se está estrangulando el interés del pueblo paraguayo, la libertad de los paraguayos y de todos los latinoamericanos en favor de unos señores muy acaudalados que son irónicamente billonarios, pero nos quieren obligar a ser solidarios por la fuerza, cediendo el pan de nuestros hijos. Lo que me doy cuenta siempre en el World Economic Forum que mencionaste, y creo que yo vi algunos vídeos tuyos muy buenos, la gente que atienden al foro
van cada uno como único pasajero en su avión privado, bajan ahí con una flota enorme, con un aeropuerto enorme, y debaten varios días cómo prohibir a la gente de usar aviones. O sea, una cierta ironía, no sé si casi paradójico. Hace lo que digo, mas no hace lo que hago. Entonces, ¿a qué conclusión llegamos? O sea, Paraguay es tradicionalmente un país conservador. No sé si compartís esa impresión. Siempre fue mi impresión que el paraguayo del campo, el paraguayo promedio, es más bien conservador. Sí. Siempre hay excepciones, pero a grandes rasgos creo que la familia paraguaya sí tira hacia el conservadurismo, pero ¿ese va a acabar entonces? ¿O? Yo creo que es clave que la gente tome conciencia de estos temas. Es muy valioso que podamos tener esta conversación. Yo en la televisión argentina estoy completamente proscripto. Estas cosas no se permite que se difundan porque la gente toma conciencia de que hay un ataque contra la libertad, contra la propiedad. De hecho, irónicamente, hay un ataque contra el medio ambiente, porque están prendiendo fuego bosques que perjudican e intoxican a las personas, todos estos incendios. Y si uno cobra noción de eso, puede actuar en consecuencia. Puede hacerle sentir la presión de la sociedad a los gobernantes, que es lo que realmente es nuestra única defensa. No es poner un papel en una caja de cartón cada tantos años, sino mostrarle al gobernante, al político, que estamos dispuestos a defender con uñas y dientes nuestras libertades. Paraguay no puede resistir lo que está pasando en los países del primer mundo. En España, hace un mes, el ministro de Consumo, Alberto Garzón, comenzó abiertamente un plan para restringir el consumo de carne vacuna, directamente. Por supuesto, celebrado por los animalistas, que quieren prohibir las corridas de toros, que quieren darle derechos imaginarios al resto de los animales, etcétera. Y bueno, en la industria ganadera española salió a la calle a protestar diciendo, bueno, van a exterminar nuestro negocio, no lo vamos a permitir, de ser necesario vamos a hacer una rebelión fiscal. Ahora, en España, como les digo, ya se ha aumentado drásticamente el costo de la energía, se ha destruido empleo, muchas empresas se fueron del país porque no pueden sortear este tipo de políticas ambientales antihumanas. Ahora, un país como Paraguay no puede resistirlo, no lo puede costear. Realmente sería someterse a una absoluta y humillante esclavitud, firmar el Tratado de Escazú y subordinarse a estos intereses globales que nada tienen que ver en rigor con los derechos de las personas, sino todo lo contrario. Esa es mi humilde opinión. Creo que hay que defender la libertad de Paraguay, que es el tesoro más valioso. Hay que felicitar.